Estaremos viendo Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10. Y la Escritura dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El tema se titula Un solo mediador. Jesucristo es el único personaje en las Escrituras que cumplió con los tres oficios que demanda el Antiguo Testamento: profeta, rey y sumo sacerdote. Como profeta, Jesucristo anunció los misterios del reino de los cielos, siendo acompañado de señales, prodigios y milagros, y su fama se extendió por todas las regiones. En contraste, para adquirir el oficio de sumo sacerdote, Jesucristo tuvo que ser probado para ser calificado para este oficio, a través del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Todo esto formaron parte de las pruebas que Jesucristo tuvo que experimentar en los días de su carne. El libro de los Hebreos es el único escrito que hace más énfasis al oficio del sumo sacerdote. Para poder entender y valorar el oficio de sumo sacerdote, nos debemos de remontar a los tiempos en que fue establecido el tabernáculo y fue dada la ley de Moisés con todas las indicaciones para el tabernáculo, en donde la figura principal para reconciliar al pueblo con Dios era el sumo sacerdote, cuando una vez al año entraba detrás del velo al lugar santísimo. Este oficio demandaba santidad y pureza. Ministrar detrás del velo era señal de vida o de muerte. El sacerdote se tenía que purificar, de lo contrario moriría en el acto, y el pueblo no podía ser reconciliado con Dios. En la actualidad el oficio de sacerdote no está vigente, debido a que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero de los tres oficios que Jesucristo cumplió, posiblemente el menos valorado por la humanidad y por un grupo de creyentes es el del sumo sacerdote. Pasan por alto el alto precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. Y pocas veces se aprecia el que tengamos acceso a la presencia de Dios, pero todo eso se debe a que Jesucristo pagó un alto precio. Sabemos que aunque el hombre fue criado a la imagen y semejanza de Dios, la desobediencia de los primeros seres humanos marginó a toda una humanidad a ser destituidos de la gloria de Dios. Solo pocos hombres fueron privilegiados de tener un acceso a Dios, entre ellos Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Este privilegio se debió a la soberanía de Dios y no tanto al mérito propio de cada hombre. Bajo el liderazgo de Moisés, Dios mismo toma la iniciativa para tener un acercamiento con la humanidad, debido a que la humanidad no podía acercarse a él. Dios mismo elige un pueblo, su pueblo amado Israel. Dios mismo establece las reglas, entrega la ley, las instrucciones. Y Dios establece el punto de contacto entre Dios y los hombres, los sacerdotes y el sumo sacerdote, los cuales serían los mediadores y los encargados de ofrecer ofrendas y sacrificios. Eran los únicos hombres calificados para poder tener un acercamiento a Dios, primeramente ellos purificados. Para esto Dios le otorga el ministerio sacerdotal a la tribu de Leví, siendo Aarón el primero en ocupar este cargo. Sin este oficio, el pueblo no habría tenido la oportunidad de tener un acceso a Dios, y posiblemente la humanidad hubiera sido consumida por Dios y nunca hubiera habido una reconciliación. Hebreos capítulo 5, del 1 al 3 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo.
El sacerdocio fue establecido a favor de los hombres. Era el único medio por el cual el hombre podía tener un acercamiento con Dios, a través de ser perdonado. Para eso el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios, las ofrendas, pero él mismo no quedaba excluido. Él mismo tenía que purificarse también y presentar ofrendas por sí mismo y sacrificio por sí mismo. El oficio de sumo sacerdote no era algo que el hombre se lo pudiera atribuir a sí mismo o autonombrarse. Hebreos capítulo 5, verso 4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios mismo había determinado quién iba a ser sacerdote. El hombre no podía por sí mismo tomar este oficio. Para los días postreros, el salmista, inspirado por Dios, anunciaba un sacerdocio mejor, debido a que el sacerdocio terrenal levítico estaba rodeado de debilidades. Dios mismo anunciaba la llegada de su Hijo bajo un nuevo sacerdocio. Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo no tomó este oficio por sí mismo. Dios mismo, bajo juramento, de acuerdo al Salmo 110:4, Dios lo establece como sumo sacerdote. A diferencia de los sacerdotes levitas, Jesucristo tuvo que ser probado en todos los sentidos para ser acreditado como sumo sacerdote. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo estaba siendo probado para ser acreditado, pero fue escuchado debido al respeto y a la obediencia que tenía al Padre. Jesucristo nunca cuestionó ni desobedeció las órdenes del Padre. Jesucristo dijo: hágase como tú quieras y no como yo quiero, hágase tu voluntad. Isaías 53 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La obediencia de Jesucristo se vio reflejada en hacer la voluntad del Padre. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este pasaje ha sido mal interpretado por algunas personas, donde afirman que Jesús tenía problemas con obedecer, que Jesús estaba en rebeldía. Pero este pasaje realmente nos dice algo muy diferente. Nos enseña que debido a lo que Jesucristo padeció, Él estaba experimentando el dolor, el sufrimiento y todo lo que el ser humano está expuesto, pero todo esto lo estaba soportando por obediencia. Él sabía que era un momento de prueba, un momento crucial en su vida para poder llegar a ocupar el puesto de sumo sacerdote, porque a través de todo lo que estaba experimentando, Jesucristo estaba siendo perfeccionado para ser apto a ese oficio, a ese cargo que Dios había dado bajo juramento. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todo lo que padeció Jesucristo, los sufrimientos, las súplicas, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, todo tenía una causa: ser el autor de eterna salvación, ser el mediador entre Dios y los hombres, ser aquel sumo sacerdote que podía interceder por toda una humanidad. Hebreos 2:9-10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo se despojó
de su deidad y fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero debido a todo el padecimiento que él padeció hasta la muerte, fue coronado de gloria y de honra. Su objetivo era llevar nuevamente a muchos hijos a la gloria. Aquel acceso que había quedado cerrado para la humanidad nuevamente iba a ser abierto. El hombre había sido destituido de la gloria de Dios y ahora, a través del sufrimiento de Jesucristo, a través de todo su padecimiento que él sufrió, nuevamente el ser humano tendría acceso a la gloria de Dios, tendría acceso a la presencia de Dios, porque Jesucristo fue perfeccionado por todo tipo de aflicción. El hombre se encontraba destituido de la gloria de Dios y por ningún mérito humano podía volver a adquirir esa gloria, solamente a través de Jesucristo. Solo Jesucristo lo logró a través de sufrir todo tipo de padecimiento. Hebreos capítulo 2, versículo 14-15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Antes de Jesucristo no había vida eterna. El hombre estaba perdido. Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o tuvieron un cuerpo humano, Jesucristo mismo también tomó un cuerpo humano y participó como el hombre. Pero lo hizo con el fin de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo pudo haber derrotado al diablo siendo el Hijo de Dios o estando en su trono. Pero Jesucristo lo hizo de una forma humana, en la condición de hombre, para demostrarle al diablo que no había impedimento, no había nada que lo pudiera detener, no había nada que lo hiciera desistir de la victoria. Jesucristo, el Verbo de Dios, se hizo carne y tomó forma humana y habitó entre nosotros, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, un poco menor que los ángeles. Jesucristo, el Verbo de Dios, se hizo carne, tomó forma humana y habitó entre nosotros, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se hizo menor que los ángeles, se despojó de sí mismo, y él mismo participó de la carne y la sangre, con el único fin de destruir el imperio de la muerte que tenía el diablo. Una vez que Jesucristo fue perfeccionado, fue declarado por Dios sumo sacerdote. Hebreos 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La promesa que había hecho Dios bajo juramento en el Salmo 110:4 se había cumplido. Jesucristo es presentado como sumo sacerdote. Hebreos 4:16 nos hace una invitación a que nos acerquemos ahora confiadamente a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo lo que los antiguos no podían hacer de acercarse confiadamente al trono, ahora en la actualidad todos aquellos que han dado su vida a Cristo, que lo han aceptado como su único y suficiente Salvador, aquellos que han sido perdonados, que han sido regenerados, restaurados, que han nacido de nuevo, se pueden acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero de igual manera, toda persona que aún no ha sido convertida, pero que viene por primera vez buscando el perdón de Dios, buscando ser reconciliado con Dios, Dios tiene el trono abierto y ofrece misericordia, y ofrece gracia, y ofrece socorro para todo tipo de persona que viene arrepentido y dispuesto a entregar su vida a Cristo. Cualquiera que sea la situación o la condición en la que el hombre se encuentre, ya sea sufrimiento, dolor, pecado, depresión, culpabilidad, Jesucristo nos garantiza que en su trono alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. En el ser humano no encontraremos la garantía de encontrar misericordia y oportuno socorro. Solamente en el trono de Dios, solamente en Jesucristo.
Él es la única fuente que garantiza que a través de él alcanzaremos misericordia, compasión. Jesucristo es el único que nos puede entender, el único que nos puede socorrer, porque él una vez fue semejante a nosotros, una vez participó de carne y sangre, una vez tuvo cuerpo humano, una vez padeció todo lo que el ser humano padeció y por lo tanto nos puede entender y comprender y nos puede socorrer. Hebreos capítulo 2, 17 y 18 dice: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía de ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo fue semejante a nosotros y lo hizo para ser misericordioso, para entendernos, para comprendernos, para socorrernos, para extender su mano, para que encontremos en él gracia y oportuno socorro. Por cuanto él mismo padeció en todo, siendo tentado en todas las áreas, puede entender la debilidad del ser humano. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo tipo de tentación que el ser humano pudiera pasar en toda su vida, Jesucristo las experimentó. Jesucristo fue tentado en todo. De esa manera Él puede compadecerse de nosotros. Él sabe la resistencia del ser humano, hasta dónde es capaz de soportar una tentación. Y debido a que Jesucristo conoce la capacidad de resistencia del hombre, Él mismo se compadece de la humanidad y nos ofrece ayuda. Él se compadece de nuestras debilidades. El sacerdocio de Jesucristo está vigente y Él está dispuesto a socorrernos. Él es el único que puede abrogar por nosotros. Él es el único intercesor. Es el único que nos puede extender la mano. Es el único que no nos va a señalar, ni a juzgar, ni a condenar. Él está en la condición de sumo sacerdote. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único medio para poder reconciliarnos con Dios. 1 Timoteo capítulo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Acerquémonos a Él. Valoremos el oficio de Jesucristo. Valoremos que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Sin importar la culpa que tengamos, Él está dispuesto a abogar por nosotros. Él ofreció un único sacrificio por la humanidad, su propia vida, su propio cuerpo, sin mancha, sin arruga, sin defecto, santo, puro, una ofrenda grata delante de Dios. Y a través de esa ofrenda que Él presentó, el ser humano puede ser reconciliado con Dios. Valoremos lo que Jesucristo hizo para que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios, para que tuviéramos nuevamente acceso a la gloria de Dios, para que tuviéramos también ese acceso a la presencia de Dios, para que valoremos todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios me los bendiga, hermanos. Glorifiquemos su nombre. Bendiciones.